El eco del acantilado. El día que Adrián cayó del acantilado, el mar estaba en silencio. No era un silencio normal. No era la calma previa a la tormenta ni la paz de un amanecer sin viento. Era un silencio que parecía contener algo, como si el océano estuviera observando. El acantilado de Puerto Gris siempre había sido un lugar peligroso. Los lugareños evitaban acercarse demasiado al borde. Decían que el terreno cedía sin previo aviso, que la roca mentía. Pero Adrián no creía en supersticiones. Tenía 19 años, una mochila vieja llena de cuadernos y una obsesión por fotografiar lugares abandonados. Puerto Gris era perfecto para eso: casas vacías, faros oxidados, senderos que nadie usaba desde hacía décadas. Y un acantilado que parecía terminar el mundo. A las 6:43, Adrián envió un mensaje de voz a su hermana Clara. Estoy en el borde. Deberías ver esto. Es extraño. No hay viento. Y el mar no hace ruido. Se escuchaba su respiración. Luego una pausa. Creo que alguien estuvo aquí antes que yo. El mensaje terminó abruptamente. A las 7:12, un pescador encontró la mochila de Adrián cerca del borde. A las 7:47, la policía acordonó la zona. A las 9:03, encontraron el cuerpo. La versión oficial fue simple: resbaló. Fin de la historia. Pero Clara sabía que su hermano no era descuidado. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas de madera pintadas en colores que el salitre había desgastado. Ventanas cerradas incluso en verano. Un muelle que crujía como si se quejara. Clara llegó 2 días después del funeral. No lloró. Clara no lloraba, investigaba. Entró a la habitación de Adrián en la casa familiar. Orden impecable. Cámara sobre el escritorio. Ordenador cerrado. Demasiado ordenado. Adrián era un caos ambulante. Encendió el ordenador. Contraseña: horizonte. Siempre decía que el horizonte era el único lugar donde el cielo y el mar parecían ponerse de acuerdo. Había 327 fotografías de Puerto Gris. La mayoría eran normales: casas, muelles, faros. Pero las últimas 12 estaban tomadas en el acantilado. En todas aparecía el mismo detalle. Una sombra. No una persona. Una forma oscura al fondo, casi imperceptible, siempre en el borde. Como si alguien estuviera observándolo. Clara amplió la imagen. La sombra no tenía contornos definidos. Era como una mancha vertical, más oscura que la roca. Y en la última fotografía, no estaba detrás de Adrián. Estaba frente a él. El faro abandonado estaba a 15 minutos caminando desde el acantilado. Clara fue al día siguiente. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada, pero alguien la había forzado recientemente. Dentro olía a humedad y sal. En el suelo había huellas. Una talla 43. Adrián calzaba 41. Clara no llamó a la policía. Porque había algo más. En la pared interior del faro, grabada con algo afilado, había una frase. El eco responde cuando llamas 2 veces. Clara tocó la pared. Fría. Demasiado fría. Esa noche volvió al acantilado. El mar estaba otra vez en silencio. Se acercó al borde. Adrián, susurró. Nada. Más fuerte, Adrián. El sonido rebotó contra las rocas y volvió hacia ella. Pero no volvió igual. El eco no dijo Adrián. Dijo Clara. El corazón le dio un golpe seco. El eco había pronunciado su nombre. Y no con su voz. Clara retrocedió. Tropezó con algo. Una piedra suelta. No, no era una piedra. Era el teléfono de Adrián. La pantalla estaba rota, pero aún encendido. Tenía un vídeo grabado a las 6:45. Clara lo reprodujo. La imagen mostraba el borde del acantilado. La cámara temblaba. Se escuchaba la voz de Adrián. No eres mi eco. Silencio. Luego una voz idéntica a la suya respondió. Soy lo que quedó. La cámara giró. Y por una fracción de segundo, Clara vio el rostro de su hermano. Pero sus ojos eran completamente negros. El vídeo terminó con un grito. No un grito de caída. Un grito de reconocimiento. Y lo más inquietante, el archivo del vídeo tenía fecha de creación un día después de su muerte. Clara no durmió esa noche. Reprodujo el vídeo 12 veces. En cada repetición descubría algo nuevo. En el segundo 03, el mar no estaba en silencio. Había un murmullo de fondo. No era viento. No era agua. Eran voces superpuestas. Como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, pero todas susurraran la misma palabra: vuelve. Clara pausó la imagen en el fotograma donde aparecía el rostro de Adrián. No eran solo los ojos. La piel parecía ligeramente desplazada. Como si la cara estuviera mal alineada con el cráneo.
como si algo estuviera usando su forma. Clara decidió ir a la comisaría. El informe forense indicaba muerte por impacto. Hora estimada, 6:50. Pero el pescador que encontró la mochila declaró haber visto a Adrián a las 7:05. De pie, en el borde, mirando al mar. La policía asumió que se confundió. Puerto Gris tenía apenas 900 habitantes. No era raro equivocarse. Pero Clara pidió ver el registro de llamadas del teléfono. El agente dudó, pero accedió. A las 7:17, el móvil de Adrián realizó una llamada saliente. Duración, 14 segundos. Destino, el propio número de Adrián. Clara sintió que algo le oprimía el pecho. Su hermano se había llamado a sí mismo. Volvió al faro. Esta vez entró sin dudar. Subió la escalera de caracol. En la parte superior encontró algo que no estaba antes. Un cuaderno. Era de Adrián. Fecha la primera página, 3 días después de su muerte. La letra era suya. Si estás leyendo esto, significa que ya ocurrió. El eco no es repetición. Es reemplazo. Clara pasó las páginas. Cuando llamas al borde, algo responde. No repite lo que dices. Te estudia. Primero copia la voz. Luego la sombra. Luego los gestos. Y cuando aprende lo suficiente, te empuja. Las últimas líneas estaban escritas con trazos temblorosos. No caí. Me empujé. Clara dejó caer el cuaderno. No tenía sentido. ¿O sí lo tenía? Demasiado. Esa noche ocurrió algo que rompió la lógica. Clara recibió un mensaje. Número desconocido. Solo decía, no vuelvas al borde mañana. Hora de envío, 6:43. Exactamente la misma hora del último mensaje de Adrián. Clara miró la fecha. Era de hace 2 días. Pero su teléfono lo mostraba como recién recibido. Entonces sonó. Número entrante, Adrián. Clara contestó. ¿No estás muerto?, dijo la voz al otro lado. Era su voz. No la de Adrián. Su propia voz. ¿Tú caíste? La llamada se cortó. Clara revisó el ordenador otra vez. Encontró una carpeta oculta. Nombre, Clara. Dentro había fotografías. De ella. En el acantilado. Pero ella no recordaba haber estado allí desde el funeral. En las imágenes aparecía parada en el borde. Mirando hacia abajo. Sonriendo. Y detrás de ella, Adrián. Con los ojos normales. Asustado. Clara sintió que el suelo se movía. Corrió al espejo. Se miró. Sus ojos eran marrones. Pero por un instante. Un parpadeo. Negros. Completamente negros. La memoria llegó como un golpe. Un recuerdo que no era recuerdo. Una tarde. Hace un año. Clara y Adrián en el acantilado. Una discusión. Clara gritando. Adrián retrocediendo. Una piedra suelta. Un empujón. Un silencio. Y el mar. No. Eso no había pasado. ¿O sí? Clara empezó a entender. El eco no copia al que cae. Copia al que empuja. Clara volvió al borde al día siguiente. El mar estaba en silencio. Otra vez. ¿Qué quieres?, preguntó. El eco respondió. Lo mismo que tú querías. Las voces se mezclaron. Una segunda oportunidad. Entonces lo comprendió. Adrián había muerto un año antes. Ella lo había empujado durante una pelea. El pueblo lo dio por accidente. Ella bloqueó el recuerdo. Pero el acantilado no olvidaba. El eco había aprendido su culpa. Había construido una versión de Adrián. Una copia. Una que la observó durante meses. Una que esperó. Y hace 2 días. La empujó. Clara no era Clara. Clara era el eco. La copia. La reemplazada. La verdadera Clara había muerto hace 2 días al caer. Lo que ahora respiraba. Era lo que el acantilado había aprendido. El teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje. De Clara. La fecha era del día siguiente. Si estás leyendo esto, significa que ya aprendiste suficiente. El mar empezó a hacer ruido por primera vez. Olas violentas. Viento. El eco habló una última vez. Cuando alguien llama 2 veces, siempre responde alguien distinto. Clara, o lo que fuera, miró sus manos. La piel comenzó a desdibujarse. No estaba reemplazando a nadie. Estaba siendo reemplazada. En el sendero que llevaba al acantilado venía una figura. Una chica, parecida a Clara, con ojos marrones. Confundida. Viva. Y detrás de ella, una sombra prendiendo. El ciclo no era castigo. Era mantenimiento. El acantilado no mataba. Actualizaba. Fin.